Buenos días nuevamente. Una nueva sesión del curso de actualización en medicina. Recordaros lo que siempre os digo del QR, por favor, los que estéis conectados para poder certificar la asistencia. Hoy va de ojos. Hoy tenemos una sesión enfocada a la retinopatía diabética. Y es una sesión de una persona que cuando preguntas en oftalmo, ¿quién lleva el tema de retina? El doctor Solé. El doctor Eduard Solé es el jefe de servicio de oftalmología y dicen los coach que conocimiento y habilidad suma, actitud multiplica. Pues y yo quiero destacar la actitud de Eduard porque siempre es una persona proactiva en todos los aspectos, ¿vale? Hoy estamos enfocados a la formación, pero siempre es una persona que siempre está dispuesta, proactiva, a ayudar, a echar una mano y que tiene un conocimiento muy amplio de todo el tema de la retinopatía. Con lo cual, Eduard, disfrutaremos de una gran sesión. Bienvenido y gracias por siempre apoyar el curso, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer hablar en foros que no son los nuestros. Sí es verdad que siempre es un reto, siempre repito lo mismo, pero es un reto porque nunca sabes si te quedas corto o si te estás pasando. Entonces, pues bueno, hoy hablaremos de la retinopatía diabética. Primero vamos a hacer pues un pequeño repaso a qué es, cómo se clasifica, su tratamiento. El edema macular diabético, lo que para nosotros es muy importante, y una parte que realmente en los últimos años está habiendo muchos cambios, como veremos, que es en el screening. Entonces, nada, pequeña introducción. Como todos sabéis, pues la diabetes es una enfermedad que a nivel mundial está creciendo y ya tiene pues, casi 600 millones de afectados, siendo la retinopatía diabética pues la complicación microvascular más común, ¿de acuerdo? Y la podemos ver pues entre un 20 y 25% de los pacientes. Tiene un gran impacto en la ceguera, ¿de acuerdo? Es la principal causa de ceguera en adultos que tengan menos de 74 años. Si lo hacemos en adultos más mayores, pues tendríamos la de macular. Y hay que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Que los diabéticos tienen una probabilidad 25 veces más de quedarse ciegos que las personas que no son diabéticas. Y como podemos ver, con el paso de los años, cuanto más tiempo de evolución, pues los porcentajes de afectación de la retinopatía diabética en nuestros pacientes va a ser muy alto, ¿de acuerdo? Pueden llegar pues, al 80%, pues, cuando ya llevan 15 años, los diabéticos tipo 1, y en los tipo 2, tener en cuenta que en el momento del debut, pues un 20% ya pueden tener signos de retinopatía diabética. Y esos serán los factores de riesgo más importantes, ¿de acuerdo? La duración y el mal control glucémico. Esto la verdad es que vosotros pues, lo vais a hacer muchísimo mejor de lo que hacemos los oftalmólogos. Y después también pues, otros factores de riesgo, pues la hipertensión, nefropatía, lípidos, etnia y embarazo. Bueno, ¿y cómo la clasificamos? Pues para clasificarlo, primero vamos a tener que conocer qué lesiones se producen en la retina. Y la más característica serán los microneurismas. Son estas dilataciones rojizas, puntiformes, que en la enfermedad más característica en la que aparecen es la retinopatía diabética, aunque no es patognomónica. Otras lesiones que podemos ver, pues hemorragias superficiales. Estas van a distribuirse por la capa de las fibras nerviosas de la retina, que serían estas de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos ver que hacen como más astilladas, y las que son hemorragias más profundas tienen un color más rojizo, más violáceo, están más delimitadas, están en capas mucho más profundas de la retina. ¿Qué más lesiones vamos a ver? Pues podemos ver los exudados duros. Los exudados duros lo que son acúmulos de lipoproteínas que aparecen en la retina cuando tenemos líquido, edema durante mucho tiempo. El líquido se va reabsorbiendo, pero las lipoproteínas se quedan. Lo que nosotros vemos cuando miramos el fondo de ojo es esa repercusión. No confundir con los exudados blandos. Estos exudados están mal delimitados, están en la superficie de la retina, en la parte más anterior, y esto es lo que nos marca es isquemia, marca que infartos de la capa de fibras y siempre van a ser mucho peores. Si subimos la escala de gravedad, vamos a ver los IRMAs, son lesiones también muy características de la retinopatía diabética, son unas anomalías vasculares, son unos vasos muy anómalos, pero que todavía conservan
las paredes de los vasos íntegras y no producen hemorragias ni salida de líquido. A diferencia de los neovasos, que son vasos ya mucho más anómalos, son vasos que suelen crecer hacia adentro del ojo, hacia el vitrio, y estos sí que pueden presentar pues alguna pequeña hemorragia o a veces hemorragias mucho más grandes y hacer un hemovitrio y que llene toda la cavidad del ojo de sangre. Y esa es la clasificación clásica internacional. Se distinguen estos 5 niveles en los que decimos que no hay retinopatía. Pues podemos ver retinopatía no proliferativa, que puede ser leve, moderada o severa, y ya la retinopatía proliferativa. A mí me gusta un poquito más la clasificación de la Sociedad Española de Retina in Vitro, que es muy parecida, solo que donde no hay retinopatía lo llama sin retinopatía aparente, y en la severa pues la diferencia entre severa y muy severa. ¿De dónde sale esta sin retinopatía aparente? Bueno, pues nace de las técnicas diagnósticas que tenemos actualmente. Lo que es que con la aparición del OCT, cuando fue mejorando, podemos llegar a hacer angio-OCTs, ¿de acuerdo? Estas imágenes están hechas sin contraste, ¿de acuerdo? Lo que es el OCT hace muchos cortes de la retina y detecta cambios. Lo único que puede cambiar en la retina es la sangre y allí te lo marca como un vaso, marca como flujo, entonces te pinta estos vasos. Entonces tenemos imágenes mucho más detalladas que lo que conseguíamos con angiografías, sin efectos secundarios, sin tener que inyectar un contraste y además mucho más rápido. Tiene otra ventaja esta técnica y es que se puede segmentar. Como he hecho el OCT, puedes ver la retina en diferentes grosores. Y en las angiografías lo que podíamos ver solo era el plexo superficial, que es este de aquí arriba, pero plexo profundo sabíamos que existía, pero no teníamos cómo estudiarlo. Entonces, lo que se ha visto en esos pacientes diabéticos, que antes de tener microneurismas, antes de tener signos de retinopatía diabética, vemos que hay un aumento de la zona avascular de la fóvea. Entonces, aunque tú explorando al paciente no veas que hay signos de retinopatía, en realidad ya tienen signos de retinopatía. Y después el resto de clasificación es como clásico, el leve, pues si solo hay microneurismas. Moderada, yo siempre digo lo mismo, pues si no es ni leve ni severa, pues tiene más cositas. La severa tenemos la regla del 4-2-1 y es que tiene que tener microneurismas, si no, no sería una retinopatía diabética, y al menos uno de los siguientes: hemorragias en los 4 cuadrantes, arrosamientos venosos en 2 cuadrantes como mínimo, o irmas en al menos un cuadrante. Y aquí la SEP, si tiene más de estas 3, si tiene más de uno de estas 3, pues ya sería muy severa. ¿Cuándo es proliferativa? Bueno, pues si objetivamos los neovasos o si vemos sus consecuencias, ¿de acuerdo? A veces el neovaso es difícil de ver, pero si tenemos un hemovitrio o tenemos hemorragias en la cavidad vítrea, sabemos que tiene que venir de neovasos. Y ya la podemos catalogar de retinopatía proliferativa. Bueno, algunos ejemplos, pues aquí vemos un paciente con algún microaneurisma, pues es una retinopatía diabética leve. Si vemos que tiene alguna cosita más, tiene más microaneurismas, más hemorragias, exudados, bueno, pues hablaríamos ya de una moderada. Paciente muchísimo más evolucionado. Ya vemos que es una retina mucho más patológica. Vemos arrosamiento venosos, vemos hemorragias en los 4 cuadrantes. Pues hablaríamos ya de una muy severa, para poderlo ver con más detalle. Y por último, los neovasos. Los neovasos normalmente, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues en 2 sitios. Uno es en la papila y otro es en las arcadas. ¿Por qué los vemos aquí? Porque los neovasos, para crecer, necesitan el vitrio. Entonces, en las zonas del ojo donde esté unido el vitrio será por donde van a poder crecer. Y esa zona, una es la papila, otros son en las arcadas. De acuerdo, estarían en las arcadas, serían estos vasos anómalos. Ya digo, pueden sangrar un poquito. ¿Qué complicaciones nos van a dar la retinopatía diabética? Bueno, pues una es la hemorragia vítrea. Si estos neovasos se rompen, el ojo no sangrará. Hemos puesto una imagen porque lo que veríamos es todo rojo. ¿De acuerdo? El paciente no ve nada, nosotros tampoco. Podemos hacer una ecografía para confirmarlo,
Probablemente en la exploración lo veremos todo lleno de sangre. ¿Qué más podemos ver? Pues desprendimientos de vítreo, desprendimientos de retina traccionales. ¿De acuerdo? Si vemos las zonas de las arcadas donde está unido el vitrio, cuando tienes neovasos que se fibrosan y se contraen, literalmente lo que te hacen es arrancar la retina. ¿De acuerdo? Esto lo podríamos ver en el OCT, como esta tracción está tirando de la retina y la arranca. Y por último, glaucoma neovascular. ¿De acuerdo? Hay varias patologías que los oftalmólogos decimos que es lo peor que le puede pasar al ojo, una endoftalmitis, una perforación. Para mí es el glaucoma neovascular. Yo no he visto nunca glaucoma neovascular que ese ojo no quede legalmente ciego. Nunca lo he visto. ¿Y aquí qué tenemos? Yo para entenderlo y como visualmente me lo imagino, cuando la parte de atrás del ojo ya se ha llenado de neovasos, pues estos neovasos vienen hacia adelante. Vienen al ángulo iridocorneal, ¿de acuerdo? Esto sería un corte anatomopatológico, que esto sería el iris y esto la córnea. El humor acuoso tiene que salir por aquí. Pues los neovasos vienen al reborde de la pupila, vienen por todo el iris y lo que hacen es tapar esta salida. Cuando se tapa esta salida, no puede salir el líquido de dentro del ojo. Y lo único que podemos hacer es literalmente poner un tubo, ¿de acuerdo? Son dispositivos de drenaje. Aquí se ve en la flecha un tubito que pones un tubo dentro del ojo que saca el líquido del ojo. Pero la realidad es que se quedan ciegos estos pacientes. Bueno, el tratamiento de la retinopatía diabética. Para eso tenemos que entender la fisiopatología, ¿de acuerdo? No voy a entrar en ello, pero básicamente si tenemos un problema de hiperglicemia, pues vamos a prevenir, vamos a controlar esa hiperglicemia. Sabemos que la hipoxia retiniana lleva a la isquemia lleva al incremento del VEGF, pues si inhibimos el VEGF vamos a poder tratarla. Y también tenemos activación de microglía, procesos inflamatorios, que si los inhibimos también vamos a poder mejorar esa retinopatía diabética. Tratamiento sistémico, sabéis muchísimo mejor que yo cómo hacerlo y qué tenemos que hacer. A nivel ocular, bueno, pues gracias a todos los sistemas de cribado de la retinopatía diabética ahora llegan mucho antes de lo que llegaban antes. Y en áreas donde esté bien implementado, pues siempre va a estar mejor controlado. Hay zonas de España donde realmente aún no hay un buen sistema de cribado en los ambulatorios. ¿Y qué se tiene que derivar? Pues cuando la retinopatía diabética es moderada o superior o si se sospecha un edema macular diabético. Cambios que ha habido aquí en los últimos años. Pues el grupo de la DRCR Network. Este es un grupo americano independiente que hace los mejores estudios en oftalmología y retinopatía diabética. Los estudios normales nuestros son con pocos pacientes, son con unos 200 normalmente, estos son con 2000. Pues demostraron que aparte de la panfotocoagulación láser, que es el tratamiento clásico que siempre os han explicado, que hacíamos en la retinopatía diabética, podemos tratar con inyecciones de antiangiogénicos, ¿de acuerdo? De tal modo que podríamos, en vez de quemarles toda la retina, irles poniendo inyecciones. Esto tiene ventajas, tiene desventajas. La ventaja del láser es que es definitivo. Haces el tratamiento y los curas en 3 sesiones y normalmente ya no te dan más problemas. Desventaja, que pierdes sensibilidad al contraste, estás destruyendo retina, que en países del primer mundo como Inglaterra, donde mira estos pacientes si pueden conducir o no, el 30% pierden el carnet de conducir con la pérdida de campo visual. En España no miréis que a ningún paciente le piden un campo visual para renovarle el carnet. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque estás quemando retina, estás afectando y tienen pérdidas de visión, cosa que los antiangiogénicos no tienen. Ventaja del antiangiogénico, que es reversible, que no destruye retina, que si tienen algo de edema macular vas a tratar y van a mejorar la visión, que con el láser empeora un poco. Problema que tienes que asegurar el seguimiento. ¿De acuerdo? Son inyecciones repetidas durante mucho tiempo, muchas inyecciones en los 2 ojos y la realidad es que es un tratamiento que se suele hacer muy poco.
¿de acuerdo? Porque a la que pierdes el paciente, te viene ya pues con hemorragias, con glaucoma neovascular, pero está probado, se puede hacer. Yo solo lo he hecho en un paciente que se negaba a hacer láser. Se había hecho en un ojo, dijo que por el otro no pasaba, y la verdad es que con bastantes pocas inyecciones hemos mejorado. Y después el tratamiento bueno, aquí para que veáis el láser. También el láser ha cambiado un poquito. Clásicamente, pues cada redondita de esto es un impacto. Esto es una tortura para el paciente y para el oftalmólogo. ¿De acuerdo? Te ponías en la lámpara una lente de contacto sujetándola en el ojo y cada vez que le disparas, pues el paciente nota un pinchacito, que a veces es un pinchacito y a veces no es tan pinchacito, sobre todo si vas a la parte periférica. Ahí podías hacer unos 300 impactos por sesión, tenías que hacer 3 sesiones. Y ahora tenemos láseres en patrón, donde haces estos cuadraditos, haces como 25 impactos como de golpe, y te hace los 25. Realmente es espectacular cómo va, duele muchísimo menos. Y aquí ya estamos haciendo pues como 1200 impactos en una sesión, el paciente le duele muchísimo menos. Y en 2 sesiones haces todo el ojo. La verdad es que es una gran ventaja para nosotros y para pacientes, sufren mucho menos. Y por último, la cirugía, ¿de acuerdo? Es donde no nos gusta llegar, pero donde llegamos muchas veces. ¿De acuerdo? Hay jefes de servicio que dicen que ellos ya esto no lo ven, que lo veían hace 20 años. Nosotros operamos cada semana, todas las semanas, pacientes diabéticos. Los podemos operar por hemorragias vítreas que no se resuelven, membranas epiretinianas, edemas maculares traccionales, retinopatías diabéticas proliferativas que a pesar de hacer el láser siguen dando problemas, siguen progresando, o los desprendimientos de retina traccionales. Es la cirugía más compleja que hacemos y realmente arreglarlo y dejarlo bien es muy complicado. Nuestra cirugía es como una laparoscopia, ¿de acuerdo? Ponemos 3 trócares de entrada, la diferencia es que en vez de 1 centímetro son de 1 milímetro, y ahí pues mantenemos la presión del ojo, inyectando líquido. Con la mano izquierda ponemos la luz y con la derecha tenemos el instrumento con el que trabajamos. Normalmente lo que hace es cortar y aspirar vítreo. El edema macular diabético, esto también, bueno, ¿qué es? Pues es la complicación microvascular crónica más frecuente de la diabetes. Es un engrosamiento de la porción central de la retina provocado por el aumento de la permeabilidad de los vasos. Y aquí el OCT cambió totalmente cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo se sigue, ¿de acuerdo? De tal forma que esta es la primera presentación que hago de retinopatía diabética donde no veréis una angiografía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra práctica clínica diaria, la verdad es que ya no la utilizamos. Y esto se lo digo a los retinólogos de hace 10 años y no se lo creen. ¿De acuerdo? Para ellos era básico para explorar la periferia y para explorar el edema macular y ver qué tratamientos tenían que hacer. ¿Y por qué? Porque pues, clásicamente lo que mirábamos era este edema macular clínicamente significativo, que básicamente es un edema o lo suficientemente cerca de la fovea, del centro de la visión, o suficientemente grande y cerca, aunque esté un poquito más lejos, del centro. Y esto era porque cuando tenías un edema de estas características, ¿de acuerdo? Aquí vemos unos microneurismas que están exudando y aquí podemos ver los exudados duros que afectan a la fobia. Lo que hacías era tratarlo con láser. Lo que hacías era, pues, unas pequeñas quemaduras en esta zona que cerraban los microneurismas, cerraban la exudación, se reabsorbía y mejoraban la visión. Y esto, en pacientes de esas características, podemos seguirlo haciendo. Si es multifocal y tiene 2 zonas también, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que normalmente llevamos a tratamientos de inyecciones, ¿de acuerdo? Y pues clásicamente teníamos la fotoablación láser focal, si teníamos lesiones como las que acabamos de ver, aún lo hacemos, pero la verdad es que se suele hacer poco. Rejillas, que ahora veremos una imagen, yo creo que hace 12, 13 años que no hago ninguna y no creo que vuelva a hacer nunca más ninguna. Y el láser micropulso es una cosa como muy específica de aquí, de este hospital. ¿De acuerdo? Es porque tenemos un referente que es el doctor Filloy, referente a nivel mundial. ¿De acuerdo?
o sea, ha participado en las guías de cómo hay que utilizar este láser. Y el principio es parecido al focal, pero cuando las lesiones están más cerca del centro, porque es un láser con una energía muy bajita que no deja cicatriz y que podemos hacer en la misma fobia. Me acuerdo que un ejemplo de láser focal, cada puntito sería un impacto. Esto es una rejilla. Podéis ver que cada puntito es un impacto y se ha hecho en todo el polo posterior. Normalmente se hacía la rejilla modificada, que era que en el haz papilomacular no hacías el láser. Con esto lo que se conseguía era no perder visión, ¿de acuerdo? Quedarse estable, pero no se mejoraba. Y las inyecciones intravítreas, que es ya nuestro día a día y es el gol estándar del tratamiento del edema macular. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es ir poniendo inyecciones, muchas, ¿de acuerdo? Aquí la industria no nos ayuda, los fármacos realmente duran muy poquito. Hasta ahora duraban 4 semanas, ahora están durando 8. De acuerdo, que podemos ver, pues este edema que después de muchas inyecciones, pues se recupera el perfil foveolar en retinas totalmente. A veces conseguimos quitar el líquido, pero todavía no hay fármacos que recuperen la estructura. En caso de tener pues, edemas maculares traccionales, con membranas epirretinianas o tracciones vitreoretinianas, ¿de acuerdo? Esta imagen de aquí, esto es la hialoides posterior, aquí habría vitrio, la capa posterior donde acaba el vitrio, aquí habría líquido, está unido a la fobia y está traccionando y está tirando. Entonces aquí por muchas inyecciones o láser que hagas, esto no lo arreglarás, solo se arregla con cirugías pura mecánica, tiras y lo separas. Entonces la retina vuelve a su sitio. Y por último, hablaros del screening, ¿de acuerdo? El screening lo podemos hacer en diferentes ámbitos dentro de la diabetes. El más clásico, el que más extendido es el de la diabetes tipo 2, pero también hay que hacerlo en embarazadas, en diabéticos tipo 1. Veremos que Babel está empezando a jugar la inteligencia artificial, el campo ultra amplio y los ACTs. El screening en diabéticos tipo 2 es el que podéis conocer, ¿de acuerdo? Es el que se hace en los ambulatorios, se hace una retinografía con cámara no midriática. La verdad, no sé quién le puso ese nombre porque eso hace que no te dilaten los pacientes. Y aunque se consiga una buena imagen en 70-80% de los pacientes sin dilatar, te quedan un 10-20% de pacientes que solo poniéndoles una gotita de tropicamida que dilate un poquito la pupila, tendrían fotos de buena calidad y nos evitaríamos todo el circuito de la imagen no es buena, lo enviamos al hospital, el hospital no tiene nada, lo volvemos a enviar, le vuelven a hacer la fotografía, no se ve nada, te lo vuelven a enviar y solo con dilatarlo un poquito, el paciente pues evitaría todas estas vueltas. ¿Y estos circuitos, pues cómo funcionan? Este es el circuito de Reus, pero nuestro es exactamente el mismo. El paciente va al centro de salud, un técnico le hace la fotografía, el médico de familia interpreta la imagen, si es normal, pues sigue en su centro de salud y está siempre en esta rueda con controles anuales. Que hay dudas o que se ve una fotografía patológica, pues entonces se envía al oftalmólogo de forma telemática para que le eche un vistacito a la imagen. Que la imagen no era patológica, era otra enfermedad. Normalmente aquí nos encontramos atrofias peripapilares en pacientes miópicos, pues lo devolvemos al circuito y vuelve a estar en su circuito de fotografías. Que vemos que la imagen es patológica, que tiene retinopatía diabética pues moderada o hacia arriba, de macular, o que tiene otras patologías que requieren nuestra intervención. Oclusiones venosas vamos viendo y demás también, pues nos lo enviamos al hospital y le hacemos el tratamiento que convenga. En embarazadas, ¿qué hacemos nosotras en embarazadas? Bueno, pues hay que hacer el screening, embarazadas tipo 1, tipo 2, no el gestacional, ¿por qué? Porque si tú tienes una diabetes gestacional, no tienes tiempo a producir todo el daño en los vasos como va a tener retinopatía diabética. ¿Cuándo sería ideal hacer este control? Pues sería ideal hacerlo antes de que se quede embarazada.
Y esto estoy seguro que a los ginecólogos les encantaría hacer muchos controles antes de que se quede embarazada y no lo pueden hacer nunca. A nosotros también. ¿Por qué nos interesa? Porque si tenemos que tratar antiangiogénicos no vamos a poder poner, que es nuestro tratamiento pilar. Láser, bueno, podríamos hacer, pero si hay que ir a quirófano no podemos. Corticoides, que es el otro tratamiento que tenemos para poner intraocular, aunque es una dosis muy bajita y para el feto no habrá problema, porque son 700 microgramos en un implante que dura 6 meses. Sí que en pacientes tan jóvenes produce cataratas y no queremos utilizarlo. Pues este control, la verdad, no hacemos nunca y después tenemos que hacer un control trimestral. En el hospital lo que hacemos es el día que revisamos todas las solicitudes telemáticas de la cámara no midriática, tenemos un espacio para ver a estas pacientes y las vemos presencialmente. El screening en diabéticos tipo 1, este lo hemos empezado a hacer a principios de este año, ¿de acuerdo? Porque estos eran pacientes que se perdían, porque se iban al ambulatorio, como son tipo 1, pues les decían que no iban a la cámara. Aquí al final, si estaban bien, como están bien, les dábamos el alta y se iban perdiendo. ¿Y ahora qué hemos hecho? Hemos montado un circuito donde desde endocrinología nos los derivan, ¿de acuerdo? Nuestra consulta externa lo hacemos nosotros. Aquí hay un optometrista que los visita, les hace la agudeza visual, la presión y les hace esta fotografía de campo amplio, ¿de acuerdo? Donde vemos toda la retina. Nosotros nos revisamos esas imágenes y hacemos un informe o un curso en el SAP. Y a veces, pues, nos encontramos cosas como esta. La verdad, esto cuando nos lo encontramos, estos son neovasos con hemorragias. Esta era una persona que venía a screening, ¿de acuerdo? Sin sintomatología. Y de repente nos encontramos esto. La realidad de esto es que yo no me lo encontré a la semana haciendo el informe, sino cuando estos optometristas están entrenados, tienen muchos conocimientos, están muy bien formados y ella me avisó esa tarde, oye, tengo esto. Con lo cual, aunque nosotros lo revisemos todo, cuando ven cosas ya nos avisan y actuamos en ese momento. Bueno, inteligencia artificial ahora está de moda. La realidad es que en oftalmología ya hace muchos años que estamos trabajando en inteligencia artificial y aquí al lado en Reus tenemos pioneros en ello. Hace muchos años que el doctor Romero trabaja en esto. De hecho, esta inteligencia artificial, que es el Mira, es suya propia, o sea, es del Hospital de Reus. No es una casa comercial, no es que se haya desarrollado no sé dónde, la han desarrollado ellos en últimos años. Y es un sistema de lectura automático, ¿de acuerdo? Donde coge las imágenes, los compara con su base de datos y te estima qué grado de retinopatía diabética tiene, ¿de acuerdo? Estas imágenes son de antes de que tuvieran el SAP, o sea, esto ya hace años, no es de ChatGPT. Y también tienen otro programa desarrollado que lo que ayuda es al diagnóstico, te da un porcentaje de riesgo de tener retinopatía diabética y de progresión. Lo más interesante de esta calculadora es que te dice cuándo puedes hacer el nuevo screening, alargando los intervalos a vez del clásico control anual, puede llegar a 3 años si el riesgo es muy bajito. El problema que tenían es que no estaba integrado con la historia clínica y tenías tú que picar los datos, lo cual hace que realmente sea complicado utilizarlo en el día a día. Novedad del viernes de la semana pasada, y es que el CatSalot ha llegado a un acuerdo con EIAT para implementar un sistema de screening de inteligencia artificial a nivel de todo CatSalot. ¿De acuerdo? Funcionamiento en principio es el mismo, se hace la fotografía, se sube a la nube y te devuelven un informe. Yo la verdad es que no los conozco, ¿de acuerdo? Y en su web lo que te hablan es el circuito normal de fotografía, se envía a la inteligencia artificial. Aquí hablan de un human grading, que yo entiendo que es pues lo que se hace ahora, médico de atención primaria, revisando las imágenes, y si están de acuerdo, pues te hace el informe y te lo devuelve. Si no están de acuerdo, sería cuando lo enviaría al oftalmólogo. Supongo que será más automático, ¿de acuerdo? Pero esto ya es una realidad, ¿de acuerdo? Ya no es algo que a lo mejor hacemos, o que quizás, o que ya veremos, o es una burbuja. No, es una cosa que ya tenemos aquí y que la vamos a tener, ¿de acuerdo? Y lo que te pide el sistema pues son 2 fotografías, pues una centrada en la fobia, otra centrada en el nervio óptico.
y con eso te da el diagnóstico de si tiene retinopatía, pues si no la tiene, si la tiene, y un plan y recomendaciones de cuándo hacer el control. El campo ultra amplio, yo siempre he sido un defensor de este campo porque en el sistema clásico que tenemos ahora tenemos estos 30 grados centrales. En este que os acabo de presentar de inteligencia artificial tenemos 30 grados centrales y 30 grados centrados en el nervio. Cuando tenemos máquinas, como lo que os he enseñado con la que hacemos aquí el screening del diabético tipo 1, donde vemos 200 grados de toda la retina. Si la retinopatía diabética es una enfermedad que empieza por la periferia del ojo, que es donde se hace la isquemia, lo sentido es mirarlo todo. ¿Problema que tiene? Pues son una empresa relativamente pequeña. De hecho, sé que tiene un sistema de inteligencia artificial que no han presentado, que tiene muchos problemas con enviar datos fuera y devolverlo, que es uno de los grandes problemas de los datos en inteligencia artificial, y que son aparatos caros. Entonces, ahora que tienes todo el sistema de cámara no mediática, poner este tipo de aparatos en todos los ambulatorios realmente es muy caro. Con lo cual, aunque para mí sigue siendo lo que hacia dónde debería ir, es muy probable que no lo veamos. Y ya las casas comerciales también están desarrollando sus tecnologías con inteligencia artificial asociado a OCT. ¿Por qué? Porque otra cosa que se está empezando a hacer es sustituir las cámaras no midriáticas por OCTs que hacen retinografías. Esto para mí es un peligro porque al final en el OCT se ven demasiadas cosas. Es una tecnología que es demasiado buena. Permite ver cosas muy pequeñas, que la mayoría no tienen significación, e incluso para nosotros a veces decir, asegurar realmente qué es esto, pues, y por qué está causado, a veces cuesta, cuando empiecen a encontrar todos estos incidentes, todos estos hallazgos en atención primaria, las consultas de oftalmología que ya estamos desbordados, ya pueden rebosar. Y ya se está haciendo, ¿eh? En Reus ya se ha puesto el OCT y yo he conseguido que el OCT vaya a otro sitio y que no lo utilicen como cámara no midriática y no vaya ya muy primera. ¿Y qué han hecho las salas comerciales? Bueno, pues en todos estos sitios que pueda haber lesiones, eso es nuevo de ahora, de hecho esto lo presentan ahora en octubre-noviembre, ZEISS. Hacen un OCT, ¿de acuerdo? Hacen un cubo que son 500 cortes, mira cuáles son de calidad y de aquí mira cuáles tienen alguna posible patología, ¿de acuerdo? Y el mismo OCT te dice, cuidado que esto que te he marcado de rojo, aquí hay alguna patología y lo de amarillo no es valorable porque no es de calidad. Y el siguiente paso es que te dará orientaciones de diagnóstico. Y después, este es otro sistema que también se está implementando en el CarSalud, viene de parte de Topcon, y lo que han hecho es automatizar todo el cribado. Hasta ahora se utiliza para primeras visitas, pero se puede utilizar también para screening de retinopatía diabética. Se automatiza muchísimo, se le hacen muchas pruebas, un técnico, puede ser un enfermero, un optometrista, al paciente te pasan todas las pruebas por algoritmo de inteligencia artificial y te devuelven un informe. ¿De acuerdo? Puedes utilizar en los ambulatorios o en realidad en el hospital, pues tienes el técnico, pues lo que hace la historia clínica, UC visual, mira qué graduación tiene, le hace un montón de pruebas y esto te da unos informes que se pueden validar o puede haber un oftalmólogo detrás validando. Esto que os digo se está utilizando para screening de primeras visitas, ¿de acuerdo? Y ver que tenemos que visitar a los oftalmólogos y que no hace falta. Como le estás haciendo una retinografía y un OCT, puede servir para screening de retinopatía diabética, de MAE o glaucoma. Y eso se está utilizando ya, ¿eh? O sea, en Reus lo tienen, en Lleida lo tendrán ahora y no sé si era en Manresa, Terrassa también lo iban a poner.
Sí, os quería contar, bueno, pues esto que la retinopatía diabética sigue siendo una causa de ceguera importante, que el screening es imprescindible, que estos pacientes lleguen antes. La OCT ha transformado el diagnóstico, los antiangiogénicos nos han revolucionado el tratamiento y de aspirar a quedarnos como estamos a poder mejorar y que para nosotros la inteligencia artificial no es una promesa, sino que es que ya es una realidad y es algo que ha venido, en nuestro caso, seguro a quedarse. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Las inyecciones intravítreas, ¿no? Un poco de miedo. ¿Qué complicaciones hay en las inyecciones de antiangiogénicos? Con las inyecciones antiogénicos tenemos las complicaciones de la propia inyección. Da igual lo que inyectes, siempre que inyectes dentro del ojo, las posibles complicaciones es que produzcas una endoftalmitis, una infección de dentro del ojo o un desprendimiento de retina. Esto es muy, muy raro. Las infecciones las vemos en 1 de cada 1000 inyecciones aproximadamente y el desprendimiento de retina lo vemos aún menos. Y también depende un poquito más aquí del fármaco, quizás. Y el otro de los propios antiangiogénicos. En principio, efectos secundarios a nivel ocular, los nuevos, los que han salido más recientes, son más potentes, pueden causar inflamaciones, uveitis, incluso con vasculitis oclusivas. De hecho, alguno de ellos lo hace tanto que no lo utilizamos, aunque son muy potentes. Y a nivel ocular, poquita cosa más. Cercamente se ha relacionado con infartos, con ictus, y sí que procuramos, si hace pocos meses que ha tenido algún evento de estas características, no utilizarlos. Sí, es cierto que se ha ido reduciendo, ¿eh? Al principio estábamos 1 año, luego 6 meses y ahora los 3 ya los utilizamos, porque la dosis es muy, muy, muy pequeña, la ponemos dentro del ojo y lo que pasa a nivel sistémico realmente es muy, muy, muy despreciable. Y si ponemos corticoides, pues a nivel sistémico ya sí que no producimos efecto. Y a nivel ocular, pues podría aumentar la presión del ojo o hacer catarata. Pero bueno, sí, la primera vez que decimos a alguien que hay que pincharle el ojo se asusta. Luego realmente ve que no es para tanto. Hombre, es molesto, evidentemente, pero se duerme bien el ojo y no duele. Y eso también es una cosa que ha cambiado en los últimos años. Aquí fuimos bastante pioneros en lo que se llama el acto único, que es que el paciente viene, le haces todas las pruebas y si hay que tratarlo, lo tratas el mismo día en la consulta. Era una especie de hospital de día, que lo vendimos mal y no lo vendimos como hospital de día, y ahora tenemos una especie de cuartucho en las consultas donde lo hacemos sin personal, sin recursos, pero que a diferencia de lo que se hacía antes, que el paciente venía, decías hay que tratarlo, y ya le programarán para el quirófano de locales y si está lleno, pues la semana que viene o la otra. Claro, cortas muchísimo el tratamiento. Que los diabéticos lo toleran un poco más, los diabéticos toleran mejor tener un poco de líquido en la retina y por retrasar 1 o 2 semanas. No suele tener mucha repercusión, pero en degeneración macular, que es el grueso de las inyecciones antiogénicas, ahí sí que retrasar un par de semanas puede ser ya la diferencia de que haya servido las 18 inyecciones de antes o que no hayan servido para nada. Tractament i tot, i el Sí, diagnòstic. yo la verdad es que cuando me digo retinopatía diabética y vais a pensar, "Uf, el rollo de la clase de la universidad otra vez, a ver qué les cuento". I quan vaig estar fent vaig dir, és que realment està canviant moltíssim el maneig, el tractament, tots els sistemes de screening i els que vindran, perquè és que és això, la intel·ligència artificial està aquí,
A nosaltres hi haurà molta repercussió dins de l'oftalmologia, probablement amb aquestes primeres visites i tot el maneig de primera visita, però clar, és que tots els que estiguin a un ambulatori, poderle dar al botoncito y que te devuelva el informe bien hecho de no té signos en vez de... Jo penso, dic, pobre metge que està allí mirant, i esto és un microneurisme o és un ilma, i jo què sé, i tota la raó del món. Vull dir, el sistema és que són molt efectius, que tenim una especialitat que tenim moltíssimes dades, moltíssima imatge, i això la intel·ligència artificial ho fa molt bé. I el volum és que és aquest, vull dir, fa 5 anys fèiem 400 primeres visites, ara en fem 900 al mes. S'ha d'aconseguir alguna manera de manejar. ¿no? Yo le enfermo, miráis, y le digo, no sé, tenemos que pinchar. Y dice, van a pinchar, sí. Se sienten así alzado, pincha y pum, eso Sí, sí. 5 minutos, sin antes. Sí, però és el que diu ell allà, que podria estar fet com un hospital de dia, no? Sí. Aquí sempre estem en el... Volem estar junts. Si et fiquessin a l'hospital de dia, que pues, necessites doblar l'OCT, que són aparells que cada vegada són més cars. Un OCT bo lleva 160.000 euros. Els normals valen 100 i els més baratets 40, 50. Però és que ho fem sense recursos. Los fármacos estos adentro son muy caros. Han bajado muchísimo de precio. Cuando yo era residente valían 1.200 euros y ahora, con la preparación que nos hace farmacia, el más nuevo nos sale por 180. Y bueno, haciendo alguna cosilla aún puedes hacerlo un poquito más económico. También es cierto que cuando yo era residente, pues aquí se pinchaban, no fui residente de aquí, pero cuando llegué de adjunto, aquí se pinchaban 7 a la semana, 7 pacientes, y ahora pinchamos más de 2.000 al año. O sea, hemos pasado de 200 a 2.000 en 10 años y pinchamos poco. Cuando empiezan a multiplicar, la gerenta está contenta. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero claro, nosotros que gastamos 4 colirios. Gracias. Bueno.